Una de las cosas que me gusta en el estudio de las Escrituras y del Evangelio, eh, quizás no ahondar mucho en la doctrina y empezar a buscar cosas que a lo mejor ni siquiera comprendemos, sino que más que nada tomar los elementos que ya sabemos y empezar a armar ciertos rompecabezas que a veces en las Escrituras están. Eso es una de las cosas que me encanta, especialmente cuando enseñaba a los jóvenes de instituto. Siempre buscábamos la relación de las escrituras con respecto a nuestra vida del día a día, digamos. Como decía Nefi, aplicando las escrituras a nosotros mismos. Entonces, voy a plantear un par de temas que para ustedes son, por supuesto, muy conocidos, son muy manejados en la iglesia, quizás muchos discursos que ustedes han escuchado. Pero sin embargo, al unir esto, vamos a encontrarle sentido a algunas cosas que probablemente no lo habíamos visto antes. Y ojalá que les pueda ayudar. Todo lo que yo les voy a contar no lo inventé yo. Ha sido un recorrido de escuchar muchas personas y sacar algunas conclusiones, pero que me ha ayudado mucho a entender las cosas simples del Evangelio. Siempre hemos aprendido en la iglesia en relación a las ordenanzas. Piensen por un minuto qué son para ustedes las ordenanzas. Es probable que tengan muchas respuestas en su mente. Sin embargo, voy a ir a la típica definición que podemos encontrar en las escrituras, digamos, en donde nosotros buscamos los significados de las palabras del Evangelio. Entonces, fíjense que simple. Las ordenanzas, dice, son ceremonias y ritos sagrados. Las ordenanzas consisten en ciertos actos que tienen significado espiritual. También pueden ser las leyes y los estatutos de Dios. ¿Sí? Eso dicen en la guía de estudio. Entonces, ¿cuáles son las ordenanzas? Piensen por un minuto. ¿Cuántas ordenanzas tenemos? ¿1, 3, 5, 10? ¿Cuáles son las ordenanzas? Piensen por un minuto. Es probable que inmediatamente viene a su mente la ordenanza más básica, o también llamada la puerta para entrar a un camino que nos lleva a la vida eterna. ¿Ok? Ya lo tienen en mente. La primera ordenanza es justamente el bautismo. Muy bien. Le quiero contar que en cada ordenanza nosotros nos comprometemos a hacer ciertas cosas. O sea, estamos hablando de convenios. Nos comprometemos a hacer ciertas cosas y Dios se compromete en bendecirnos. Cada tema nos lleva a otro, pero quiero apuntar a lo que tiene que ver con las ordenanzas. Ordenanzas, nos comprometemos, convenios, si nosotros los cumplimos, el Señor jura que nos va a bendecir. Entonces, con el bautismo nosotros generamos ciertas promesas. Ustedes recordarán, estamos estudiando el libro de Mormón, Mosías 18, donde están los convenios y lo que nos comprometemos con el bautismo. Perfecto, ahí tenemos la primera ordenanza. ¿Pueden pensar en la segunda? ¿Ya adivinaron? Muy bien, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la segunda ordenanza. Y ya Esteban nos había hablado hace algunos días lo maravilloso que es el Espíritu Santo. Esa es la segunda, muy bien. La tercera, ¿conocen alguna que viene? Bueno, les ayudo un poco. El sacerdocio, la tercera ordenanza. ¿Ok? Nos comprometemos a hacer ciertas cosas, el Señor nos bendice si lo hacemos. Número 4, ¿cuál sería la siguiente ordenanza? Muy bien. Ya tiene que ver con el templo. Específicamente las investiduras. Esa es la cuarta ordenanza. ¿Y cuál sería la quinta? Ya más fácil. Muy bien, también en el templo, el matrimonio eterno. Les quiero contar que ahí tenemos las 5 ordenanzas que en realidad nos llevan a la vida eterna. Ahora, ¿hay algunas otras? Concentrémonos en estas 5. Lo que ocurre es que es muy fácil entender cuáles son las ordenanzas salvadoras del Evangelio, porque cuando alguien está muerto y queremos salvarlo, ¿cómo lo hacemos? Vamos al templo y hacemos por ellos las
ordenanzas salvadoras. Ahora ya es más fácil enumerarlas. Pensemos en alguien que haya muerto, entonces ya tenemos, nos bautizamos por aquellas personas que han muerto, número 1, recibimos el Espíritu Santo, número 2, si es un varón, recibimos el sacerdocio por él, número 3, después recibimos las investiduras por esa persona que falleció y finalmente nos sellamos en un matrimonio eterno, si se da el caso. Ahí es más fácil, se fija, cuando uno ve a alguien que está muerto, todas las ordenanzas que hacemos por ellos en el templo, ahí están las 5, no hay otras, no hay antes ni después. Esas son las 5, se hace una sola vez por cada persona. Cuando nosotros estamos vivos, 3 de las 5 las hacemos fuera del templo, porque estamos vivos. Bautismo, Espíritu Santo, el sacerdocio. Pero para hacer las otras 2, tenemos que entrar al templo por nosotros mismos, la primera vez, única vez, y hacemos las investiduras y finalmente nos sellamos cuando corresponde. El detalle es que cada uno, cada persona, cada ser humano hace estas ordenanzas solamente una vez en la vida. Se supone que nos bautizamos una sola vez. Estamos hablando en el estricto rigor, porque hay personas que a lo mejor se alejan de la iglesia, se vuelven a bautizar, pero son casos especiales. Pero en realidad uno se bautiza una sola vez en la vida. Recibe el don del Espíritu Santo una sola vez en la vida. Recibe el sacerdocio, ojo, una sola vez en la vida. Después se reciben oficios en el sacerdocio, pero el sacerdocio probablemente tal se recibe una sola vez. Después, la investidura se hace solamente una vez por cada uno. Y el matrimonio eterno también se supone, aunque hay situaciones de divorcio, etcétera, que uno podría entrar nuevamente, pero eso sería la única vez. Se supone que cada una es por única vez. Ahora, cada vez que nosotros hacemos las ordenanzas, nos comprometemos a hacer cosas. Pero ¿cuál es el detalle? El detalle es que como somos personas que cometemos errores, por lo menos yo, no sé ustedes, a cada minuto, todos estos convenios que nos hemos comprometido a hacer en cada una de las ordenanzas, los rompemos habitualmente. Entonces, hay una situación ahí que hay que evaluar un poquito mejor, porque es un poco frustrante. Yo me comprometo a hacer algo y estoy rompiendo esos convenios al día siguiente. Ustedes recordarán la escritura en Doctrina y Convenio que dice, en Doctrina y Convenio 82.10, se la memorizan, que el Señor está obligado con nosotros a bendecirnos cuando hace lo que Él nos dice, pero cuando no hacemos lo que Él nos pide, Él dice, ninguna promesa tenéis. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros nos comprometemos a hacer algo y no lo hacemos, Él no tiene ninguna obligación de bendecirnos. De hecho, así es. Si ustedes analizan un plan de salvación con esas características y con ese marco, en el estricto rigor estamos todos, voy a usar una palabra chilena, estamos todos sonados, estamos todos perdidos. Entonces sería un plan de salvación bastante poco adecuado, porque sabiendo que vamos a romper los convenios, si lo hacemos por una sola vez, todo el mundo está quebrando los convenios y finalmente no tenemos ninguna bendición y, por cierto, no vamos a tener la bendición de llegar a la vida eterna. Entendiendo este concepto, aparece Jesucristo y Él, entendiendo nuestra naturaleza, es donde aparece con una ordenanza, ojo, hay 5, pero aparece con una ordenanza extra. Yo le llamo una ordenanza de contingencia, una ordenanza, que responde a un plan B. Este es el plan A, las 5 ordenanzas que se supone que las debemos hacer. Pero como no las hacemos, Él viene con una ordenanza a rescatarnos. Y esta ordenanza, yo creo que ustedes ya la tienen en mente, efectivamente se llama la Santa Cena. Esta Santa Cena, ¿qué dice? Dice que a todo esto, todo lo que hacemos es simbólico. Todas estas ordenanzas tienen un concepto simbólico. Cuando uno se bautiza, es un simbolismo de la muerte, a una resurrección, etc. Todo tiene que ver con algo espiritual. Cuando uno va al templo, todo lo que hace en el templo de entrada, la salida, todo es simbólico. Nada en sí tiene sentido, sino que todo representa algo espiritual. De la misma forma la Santa Cena. La Santa Cena, Jesucristo puso esto con una razón fundamental y esto demuestra el amor que Él tiene con nosotros.
y responde a la naturaleza que nosotros tenemos como personas que cometemos errores. Entonces, esta Santa Cena lo que hace es darnos un pedazo de pan y nosotros recordamos lo que Cristo hizo por nosotros y después tomamos un vaso de agua y recordamos lo que hizo Cristo por nosotros, entendiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Algo tan simple, algo tan trivial como comer un pedazo de pan y tomar un vaso de agua, lo importante es lo que representa eso. ¿Y qué representa? Lo que significa finalmente es que esta Santa Cena lo que hace es renovar los convenios que hemos hecho en estas ordenanzas que previamente hablamos. Entonces, no tan solo, lo hemos escuchado en varias ocasiones, cuando uno toma la Santa Cena, renueva los convenios que hizo en el bautismo, sino que hizo los convenios, todos los convenios que hasta ese punto ha hecho. Si una persona que ya entró al templo y se ha sellado por las eternidades, esa persona cuando toma la Santa Cena renueva los convenios que hizo al bautismo, con el Espíritu Santo, con el sacerdocio en el caso de los varones, las investiduras y el matrimonio eterno. Por lo tanto, lo que hace la Santa Cena es ponernos nuevamente en los convenios que probablemente los rompimos durante la semana, en una u otra forma. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque hoy día estamos incluso no asistiendo a la iglesia por razones de esto de la pandemia. Y se nos ha permitido poder tener la Santa Cena en nuestros hogares. Y siempre hemos escuchado que dentro de la iglesia la reunión más importante es la reunión sacramental. Y no por los números musicales ni por los discursos, sino que por la Santa Cena. La Santa Cena lo que hace finalmente es poner a todos los miembros de la iglesia que han hecho convenios con Dios, ponerlos nuevamente en los convenios. Ahora, es muy interesante esto, miren. Hay una escritura que podemos revisar, a ver si la tengo por aquí, que se encuentra en Juan 6 en la Biblia, en el versículo 53 al 56. Fíjese con qué profundidad habla de esto que es tan simbólico y simple como es la Santa Cena y del impacto que tiene en cada uno de nosotros. Escuchemos esta frase. Juan 6, del 53 al 56. Fíjense. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne, y esto es lo más interesante, ¿cuántas veces hemos escuchado en la iglesia que debemos cumplir los mandamientos y perseverar hasta el fin? ¿Han escuchado eso? Que en todas las clases el maestro pregunta algo y uno levanta la mano y dice, debemos cumplir los mandamientos y perseverar hasta el fin. Eso es como una poesía. ¿Qué significa perseverar hasta el fin? ¿Perseverar hasta el fin significa no cometer errores? No, porque ya sabemos que cometemos errores. ¿Recuerdan que les comenté? Entonces, perseverar hasta el fin no es cumplir siempre los mandamientos, porque no hay un ser humano en este mundo que lo haga. Por lo tanto, perseverar hasta el fin, fíjense cómo puede tener un enfoque diferente después de leer esta escritura. Estamos hablando de lo que Jesús estaba diciendo con respecto a la Santa Cena. Voy a leer nuevamente el versículo anterior. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y aquí viene el que quiero que atiendan. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces, aparentemente cuando uno toma la Santa Cena, está haciendo un clic en permanecer en los convenios. Por eso es tan importante ir a la iglesia. Uno no va a la iglesia por verle la cara a la gente o tener algo social, que también es interesante, pero el propósito de ir a la iglesia es poder tomar la Santa Cena semanalmente. Ahora, hay
ocasiones en que no podemos hacerlo, cuando hay conferencias, etcétera, conferencia de barrio, conferencias generales o destaca, pero cuando se puede hacer, hay que hacerlo. Y ahora que no se puede, hay que hacerlo en la casa, cuando el sacerdocio está, cuando algún hermano viene a dejar el sacramento al hogar. Y aquí yo quiero terminar con este concepto. ¿Y por qué? Porque Cristo, sabiendo de nuestra debilidad y de nuestra condición pecadora, que cuando hacemos estos convenios en las ordenanzas que ya le mencioné, que son 5, y como rompemos habitualmente estos acuerdos, semanalmente nos ponemos nuevamente en los convenios con Dios. Si ustedes pueden por un minuto reparar en la oración de la Santa Cena, quizás podemos tener una revelación personal. Yo creo que no hay ni una oración que hemos escuchado tantas veces como la oración de la Santa Cena. Pero fíjense un detalle y quiero compartirlo con ustedes. La Santa Cena, que justamente lo que hace es preparar a la gente para tomar el pan y tomar el agua, para que pensemos en Cristo y en su obra y volvernos a poner en los convenios y en las ordenanzas que ya hemos hecho, la oración se compone básicamente de 2 partes. ¿Se han fijado ustedes que la oración, incluso cuando nos enseñan a hacer una oración, se nos dice que debemos comenzar con el Padre Celestial, dando gracias, pedir y terminando en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Pero en la oración de la Santa Cena se han fijado que hay 2 veces que se menciona al Padre. Es como que si se empieza la oración, esta oración 2 veces, en el medio justamente se repite la palabra, oh Dios Padre Eterno. Comienza con oh Dios Padre Eterno, hay unas ciertas palabras, y en el medio se repite el concepto oh Dios Padre Eterno. Aparentemente queremos nuevamente tomar la atención de nuestro Padre Celestial, porque aparentemente viene algo muy importante. Y en eso quiero compartir con ustedes eso. Fíjense, ustedes conocen la oración súper de memoria incluso. Oh Dios Padre Eterno, ahí está. En el nombre de Jesucristo te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participan de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo, en este caso que es el pan, lo mismo en el agua. Y después dice, y testifiquen ante ti. Si la oración sacramental terminase ahí, vuelvo a insistir en el dicho chileno, estamos todos sonados. Testifiquen ante ti significa comprometerme, hacerlo sí o sí. Pero afortunadamente la oración no termina ahí. Y es ahí donde nuevamente se dice, oh Dios, Padre Eterno. Después que nos comprometemos a hacer, aparentemente en la oración decimos, el ser humano no va a cumplir, porque es pecador. Entonces dice, oh Dios, Padre Eterno, o sea, una nueva súplica. Y aquí viene lo más interesante, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo, etcétera, etcétera, y todo lo que ustedes ya saben. Pero quiero tomar esa palabra, que están dispuestos. Esa frase en toda la oración es lo que denota nuestra disposición con respecto a lo que nos estamos comprometiendo a hacer. Estamos dispuestos. Estar dispuesto no significa que lo voy a hacer, porque probablemente mañana voy a caer. Pero estar dispuesto significa hacer todo lo que esté de nuestra parte. ¿Y saben cómo parte esto? ¿Saben cómo parte el estar dispuesto? Que cada domingo, estoy hablando en condiciones normales cuando vamos a la capilla, yo me dispongo para ir a la capilla. De hecho, tengo que planchar la camisa, tengo que ponerme la corbata, tengo que bañarme, tengo que prepararme, porque se supone que estoy dispuesto para. Y entonces esa es la primera forma de demostrar mi disposición a que quiero hacer las cosas correctamente. ¿Cuánta gente no ve la importancia de ir a la iglesia? Y que se queda en la casa, dormido, porque hace mucho frío, mucho calor, está cansado, etcétera, etcétera. 1000 razones yo le puedo mencionar. Pero lo único y lo primero que deberíamos pensar es en estar dispuestos a hacerlo. Y entonces yo voy
y demuestro que quiero estar en la iglesia. Y voy a la capilla, cumplo con mis responsabilidades, cumplo con mi llamamiento, lo mejor que puedo, a pesar de que el lunes, martes ya me caigo y vuelvo a cometer errores. La oración de la Santa Cena es una revelación maravillosa para cada uno. ¿Por qué? Porque denota nuestra condición de persona caída. Entonces le decimos al Señor, vamos a hacer el intento de esta semana estar mejor. Y como decía en Juan, el que come mi carne y toma mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces, lo que yo quería dejar hoy día con ustedes es la importancia de estar dentro de los convenios. Esto yo siempre lo ejemplificaba como que si estamos todos nadando en un océano. Y entonces Jesucristo aparece por ahí en un bote con unos remos tratando de ir hacia un lugar que sabemos por dónde nos va a llevar. Y nosotros entonces, al ver esto, queremos entrar en el bote. Y entonces nos comprometemos, hacemos convenios y hacemos ciertas ordenanzas y decidimos estar dentro de este bote. Pero lamentablemente lo que ocurre con nosotros por nuestra naturaleza es que estando arriba, Jesucristo remando, nosotros simplemente disfrutando del paisaje, estamos arriba, el lunes nos volvemos a caer al océano. Y entonces, por alguna razón, salimos de los convenios. Y la oportunidad que nos da cada domingo la Iglesia y Jesucristo es volver a estos convenios, significa volver a meternos dentro de este bote a través de la Santa Cena. Por lo tanto, los convenios y las ordenanzas que hacemos, que son 5, son súper importantes, pero no servirá de nada si es que no estamos semanalmente renovando estos convenios que habitualmente rompemos día a día. Esto, familia, a mí me hizo mucho sentido cuando lo aprendí y solamente quería compartirlo con ustedes. No dejemos de tomar la Santa Cena cuando tengamos la ocasión de hacerlo y estemos dispuestos a hacer los sacrificios para ir a la capilla o para hacerlo en la casa y para decirle al Señor, yo quiero estar arriba de ese bote que tú remas y que tú has hecho tanto sacrificio por nosotros y yo quiero recibir esas bendiciones. Que el Señor nos bendiga para entender esto que es súper simple, no he hablado nada diferente a lo que ustedes ya saben, pero simplemente ordenarlo. 5 ordenanzas, nos comprometemos a hacer cosas. Ojo, que los jóvenes que no han ido al templo, por ejemplo, y que se han bautizado, tienen el Espíritu Santo y tienen el sacerdocio, bueno, cuando van a la capilla renuevan esos 3 ordenanzas, esos convenios, que no son 3, ojo, cada ordenanza tiene muchos convenios que hacemos, que hay muchas escrituras que también pueden apoyar todo lo que estamos hablando. Como digo, algo tan simple como ir a la capilla tiene un regalo maravilloso que es tomar la Santa Cena semanalmente, que nos pone arriba del bote en el cual Cristo está remando y que nos está llevando derechito hacia la vida eterna. Muchas gracias por su atención y como siempre cuando hablamos algo de la iglesia decimos, dejo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.